La vegetación, en un proceso de milenios, vistió de verde esta parte del planeta. Plantas y árboles surgieron llenando valles, cerros y quebradas. Crecieron así grandes bosques. Evolucionaron aislados, lejos de otros bosques, adquiriendo su propia forma mientras se adaptaban a las más diversas condiciones y ambientes. Más tarde, en el bosque, se desarrolló una compleja trama vital. Un sinnúmero de seres vivientes encontró aquí refugio y espacios para crecer y multiplicarse. El hombre descubrió en él una valiosa fuente de energía y recursos. Push poquito. No sé, mate. No te quiero no te. El bosque chileno y sus habitantes. Oye, yo creo que hay que bajar. Después de los violentos episodios geológicos que convulsionaron la Tierra, sobrevino el silencio. La Tierra fría e inerte. El escenario vacío, donde debía llegar la vida. La roca desnuda comienza a cubrirse lentamente de pequeños organismos, iniciándose así el sostenido proceso de colonización vegetal. Los primeros en llegar son los líquenes, curiosa asociación de algas y hongos que se asientan en la roca y toman su alimento de la atmósfera. Por millares, los líquenes van cubriendo casi todos los espacios. Sus diminutas raicillas fragmentan silenciosamente la piedra. Sus cuerpos, al morir, se convierten en materia orgánica disponible para otros vegetales. El paisaje volcánico se llena de matices. Pequeñas islas de vegetación cada vez más ricas y variadas proporcionan un sustrato donde ya pueden crecer árboles. Líquenes, musgos, pequeñas plantas, arbustos y árboles colonizando un escorial volcánico simbolizan el lento establecimiento de la asociación vital más compleja de la Tierra, el bosque natural. En Chile los bosques son diversos. La composición de ellos cambia significativamente según su latitud. En la zona central, donde predomina un matorral arbustivo de poca altura, crece la palma chilena, especie magnífica y de gran belleza. Distribuida por los cordones costeros entre Valparaíso y Curicó, esta palmera fue otrora abundante y muy utilizada por el hombre. Hoy, solo se encuentra en pocos puntos de esta vasta zona en forma de reducidos bosquetes. Al sur del río Biobío es sin duda donde los bosques alcanzan su máximo desarrollo. En los parques nacionales Nahuelbuta, Tolhuaca y Conguillío, el Pehuen o Araucaria conforma uno de los bosques más antiguos de Chile y uno de los más espectaculares del planeta. Estos bosques prehistóricos y milenarios crecen coronando ambas cordilleras, los Andes y la costa.
Es también en estas latitudes donde el bosque de hoja caediza alcanza gran desarrollo. Las hojas de los robles y raulíes, al perder su clorofila, pintan el otoño andino. Entre Biobío y Chiloé encontramos la máxima expresión del bosque chileno, la selva sureña. Densa, apretada y de gran diversidad, posee olivillos, ulmos, laureles y tineos como principales especies. Este bosque siempre verde se ubica preferentemente entre el Valle Central y el litoral. En Chiloé, donde la precipitación es mayor, esta selva se vuelve más húmeda y abundan otros árboles, como el canelo y el arrayán. La diversidad de helechos y enredaderas es también una característica de esta selva templada. En la zona andina de la 10ª región crece una de las especies arbóreas más espectaculares de la flora austral, el alerce. Este gran árbol se eleva por sobre los 40 metros y vive más de 4.000 años. En los Andes patagónicos, azotados por fuertes vientos, los bosques de lengas representan la máxima expresión arbórea en este confín austral del mundo. Los bosques son ecosistemas que cobijan en su interior una gran diversidad de seres vivientes, repartidos en todos sus estratos. En el suelo existe un sinnúmero de microorganismos que no apreciamos a simple vista. Solo los grupos más grandes y vistosos, como los escarabajos, evidencian la vida en el piso del bosque. En el mismo nivel, aprovechando la humedad de la hojarasca, habitan pequeños anfibios. La ranita de Darwin, de curioso comportamiento mimético, es un símbolo de este grupo. Los hongos crecen asociados estrechamente a estos ambientes, cumpliendo importantes funciones en la degradación de las maderas muertas. Las flores, con su aparición estacional, agregan pequeñas notas de color a la inmensidad verde. Una de sus expresiones más singulares es la llamada flor de la araña. En los niveles medios, insectos voladores, arañas y lagartijas ocupan cada uno de los diferentes rincones mientras realizan sus funciones vitales. La competencia por los espacios es normal. Estos dos machos de ciervo volante disputan celosamente un territorio.
La vegetación ofrece distintas posibilidades de uso. Para el martín pescador, los árboles próximos a los cursos de agua son excelentes sitios de observación para la pesca. De esta forma, las perchas de avistamiento son una valiosa posesión. En las alturas vive el más fiel representante de las aves asociadas al bosque, el carpintero negro. Su dependencia a los grandes árboles es absoluta. De los troncos extrae suculentas larvas de insectos, su único alimento. Por su nivel de especialización, la supervivencia del carpintero negro está estrictamente ligada al destino de estos bosques. El pudú, el puma, el zorro y el guanaco son los mamíferos más grandes y lucidos del bosque chileno. Algunos viven en forma permanente dentro de él, obteniendo cobijo y alimentación. Otros, en cambio, solo lo ocupan como refugio ocasional. El bosque nativo chileno es un bosque único desde muchos puntos de vista. ¿Por qué digo que es único el bosque nativo chileno? Porque el tipo de bosques que se conocen en forma general como bosques subantárticos o bosques templados de costa occidental son muy escasos en el mundo. Y Chile, junto con el bosque que hay en British Columbia, en la costa oeste de Canadá y parte de Estados Unidos, son las superficies más extensas de bosques de este tipo que existen en el mundo. Las demás son muy pequeñas, siendo las más importantes la de Nueva Zelanda. Hay un poquitito en el sur de Australia, en Tasmania, y unos puntos por ahí por el Reino Unido, por Noruega, que son insignificantes, ¿no? Y estos bosques son entonces únicos en el mundo en ese sentido. La historia del bosque nativo de Chile ha sido esencialmente una historia de sobreuso, de sobreexplotación y muy fundamentalmente de destrucción. Es decir, el bosque nativo jamás ha sido utilizado con un sentido de permanencia, con un sentido de manejo de este bosque para que siga siendo utilizado en las generaciones que siguen. Durante el periodo de los indígenas no hubo realmente mayor incidencia en el bosque. En la colonia ya lo hubo y hubo algún tipo de medidas restrictivas en relación con la utilización de algunas especies del bosque nativo, pero fue también escasa la incidencia sobre los bosques. Yo diría que en la zona central de Chile, en el llamado tipo forestal esclerófilo, ahí probablemente fue donde mayor incidencia tuvo la colonización. En realidad, el gran problema sobre el bosque nativo lo vemos en el periodo de la República, ¿no? Durante el siglo pasado, en el siglo XIX, yo creo que los principales embates contra el bosque nativo se iniciaron con la colonización alemana aquí en esta región,
a mediados del siglo pasado, que bueno, destruyeron gran parte de los bosques del Llano Central y muy importantemente los bosques de Alerce, ¿no? Posteriormente, en el año 81, con la llamada pacificación de la Araucanía, la colonización suiza italiano también, en la región un poco más al norte, también tuvo las mismas consecuencias. Posteriormente, en el siglo XX, hubo una destrucción importante también en toda la región sur de Chile, ya de los tipos forestales que se encuentran en las cordilleras, derivada fundamentalmente de las concesiones en las reservas forestales. Más al sur, hacia la región de los canales, hacia la región dominada por los tipos forestales siempre verde, y hacia el sur, la colonización que hubo durante este siglo, a mediados de siglo, en la región de Aysén, provocó una de las destrucciones más devastadoras que ha habido de bosques en Chile, como fue la destrucción de los bosques de lenga en los alrededores de Coyhaique, en la provincia de Aysén. Posteriormente y finalmente, diría yo, durante la segunda mitad de este siglo, yo creo que el gran responsable fue quizás la sustitución de bosques nativos sobre la base de plantaciones con algunas especies exóticas. El Decreto Ley 701 del año 1974 incentivó la reforestación con especies exóticas a través de la bonificación de un 75% de los costos de la plantación. Esta franquicia generó una gran presión sobre los suelos de aptitud forestal, principalmente en el sector costero. La mayor parte de los renovales nativos allí existentes fueron quemados para plantar pino. A 60 kilómetros al suroeste de Temuco se encuentra la comunidad campesina mapuche de Repocura. Nequemo, Tahuacu, Polnave. Yo soy crecido, nacido y crecido aquí, así que tengo presente todo cómo era el paisaje, la naturaleza, ¿no? Antiguamente, esto eran puras montañas para arriba, ¿no? Habían tremendos robles, montañas, quilantes. Pilopilos, peumos, boldos, copihues y canelos eran parte de la rica vegetación que cubría casi por completo este histórico valle. Entonces, para la agricultura tenía que ser explotados esos montes, se llamaban roces, ¿no? Para sembrar trigo. Y así entonces, año tras año se fue entonces eliminando los bosques naturales. Y así, y en La Vega igual. Habían puros montes, coligües, robles, habían hartazos. Todo eso fue entonces, se llama explotación limpia, para poder entonces que abundara pasto para los animales y para la agricultura.
Con la llegada de los españoles a este confín de América, llegó también el ganado tradicional y el trigo, introduciendo cambios culturales significativos. Caballares, vacunos y ovejas pasaron a constituirse en un preciado patrimonio para los mapuches. Ampliar la pradera, ganándole espacio al monte o el bosque, se hizo inevitable. Después de la pacificación de la Araucanía y posterior confinamiento de los mapuches en reducciones, la presión sobre el bosque se agudizó. La escasa cantidad promedio de suelo por habitante, sumado a la mala calidad del mismo, agravó el problema de sobrevivencia mapuche. El madereo, la leña y la fabricación de carbón como actividades económicas orientadas al mercado urbano fueron convirtiéndose en prácticas cotidianas cada vez más intensas, reduciendo fuertemente la flora natural del valle. ¿Un poquito? No sé, mata ya. En el período de la colonización de la frontera comenzaron a levantarse villorrios y poblados con grandes demandas energéticas y recursos derivados del bosque. La construcción del ferrocarril con sus poderes compradores de durmientes hicieron del bosque una gran fábrica donde las hachas y aserraderos no descansaban un solo día. Hoy, la fabricación de carbón no tiene la dimensión que tuvo en el pasado, pero aún se mantiene vigente, especialmente el carbón elaborado con bosque nativo, preferido por su calidad y duración. Para los que aún fabrican carbón, este es una modesta y necesaria fuente de ingresos. Carboneros, durante décadas, los campesinos de Repocura manejan a la perfección este delicado proceso. Suéltalo. Ya. Don Domingo Lincopi, al igual que numerosas familias de esta comunidad, ha logrado sobrevivir utilizando los escasos recursos forestales que aún posee.
La fabricación de carbón en hornos consiste en un quemado parcial de la leña cuidadosamente dispuesta. Con posterioridad al allegado del fuego, se debe esperar unas 6 horas de fuerte combustión para que éste se propague por la mayor parte del horno. Bueno, yo conocí los carboneros de chico, que habían carboneros. Y al final aprendimos nosotros también. Hasta la fecha seguimos carboneando. ¿Se hacía más carbón o menos antes? No, antes hacíamos más porque había más leña. Ahora ya no queda mucha leña, quedan muy pocas. ¿Por qué? Después del primer quemado, se bloquea la puerta del horno totalmente, iniciándose un largo proceso de combustión lenta, controlado por una pequeña toma de aire y una chimenea. En vez de uno trabaja y el trabajo que hace no paga ni la tercera parte de lo que uno trabaja. Porque aquí le pagan tan re barato el carbón. ¿Y por qué hacen carbón entonces si no es muy buen negocio? Es que no hay de otra manera como ganarla. Es el trabajo del agricultor. Y obligado a carbonear nomás. Porque si no trabajamos carboneo no hay que otra cosa ganar. Alrededor de 7 días después, una vez se han enfriado los hornos, se procede al laborioso trabajo de ensacado del carbón, el que debe ser hecho completamente a mano, evitando que se muela. Igual que antaño, algunos campesinos ayudados de sus bueyes emprenden el largo viaje a la ciudad en busca de un mejor precio.
Temuco, capital de la 9ª región, es un activo centro comercial y un buen mercado para todo tipo de productos. Después de casi 2 días de viaje, las carretas llegan a la ciudad para ofrecer puerta a puerta el carbón. Pocas décadas atrás, el carbón era un combustible fundamental para las incipientes ciudades del sur. Solo de Repocura salían caravanas de más de 50 carretas con destino a Temuco. Yo vengo a Repocura, Chacaico. ¿Y conviene hacer el viaje hasta acá? Sí, pues, tenemos que sacrificar para ganar la plata. ¿Y la gente acá en Temuco cómo le paga el carbón? Son medios malos para pagar. No lo pagan los campesinos, para ellos el más quiere. ¿Y cómo están vendiendo el saco acá? A 8. Yo quiero 1.000 pesos que me paguen. ¿Y su carbón de qué carbón es? De Guaye. Bueno, que tiene que ser carbón de guayo, porque el de pino no sirve para nada, es pura ceniza nomás y por ejemplo. Mientras la ciudad crecía y se alimentaba, los suelos, desprovistos de la cubierta protectora del bosque y sobrepastoreados, se fueron erosionando. Se vio posteriormente de que la tierra se empobreció. ¿Ves? Finalmente no había ni leña para echar al fuego. Y esa razón entonces se vio obligado los habitantes de destroncar raíces para hacer fuego. Hacia el año 50, después de la pérdida casi total del bosque nativo y en momentos que la situación de los habitantes de Repocura era absolutamente crítica, sobrevino una feliz iniciativa, impulsada en ese entonces por la Oficina de Tierras. En un esfuerzo compartido con los mismos campesinos, reforestaron con especies de rápido crecimiento casi la totalidad del valle. Aromos, pinos y eucaliptus reemplazaron un sinnúmero de árboles, enredaderas y la rica fauna asociada al bosque autóctono. Hoy, los nuevos recursos forestales que se crearon con especies exóticas para proteger este valle comienzan a desaparecer. Es necesidad, ¿no? Es necesidad, no de la comunidad, sino que de los compradores, ¿no? Como se ha dicho que hay exportación de madera a otros países, se internan a donde hay bosque, los compradores de bosque, o sea, metros rumas. Los que tienen bosque, entonces, por la necesidad, aquí está la base de la necesidad, ¿no? Uno que está urgido de plata, ya tiene una rentabilidad en eso.
Los embates sobre el bosque nativo se sobrevienen incansablemente. El tradicional consumo de leña se ha incrementado en forma alarmante. Aunque no existen estudios ni cifras oficiales al respecto, se estima que, en los periodos de mayor venta, se transan en cada una de las principales ciudades del sur un promedio de 400 metros cúbicos de leña nativa diariamente, periodo que generalmente se extiende por 4 a 5 meses. El nuevo y más publicitado mercado para los bosques nativos es la producción de astillas. Son innumerables los poderes compradores que se encuentran con sus canchas de acopio de metros ruma a orillas de los principales caminos de las provincias madereras. El metro ruma, de la forma que se ha llevado a cabo, ha sido un nuevo y severo castigo para el bosque nativo. Gran parte de esta producción, entregada por pequeños campesinos, es obtenida ilegalmente sin ningún plan de manejo, siendo incorporada a los circuitos comerciales a través de subterfugios tributarios. La gran demanda en los mercados externos de materia prima para la fabricación de papel de fibra corta, necesario para las nuevas tecnologías de comunicación, genera una intensa actividad portuaria. En este lugar es almacenado el chips para su embarque al extranjero. El año 1991, Chile exportó 1.702.955 toneladas de este producto. El controvertido chips podría constituirse en una efectiva solución y a su vez el impulso definitivo para reafirmar y ampliar una ley de manejo del bosque nativo a través del aprovechamiento de los productos de raleo que aún no tienen un valor maderable. En Chile ya existen experiencias de manejo que pueden augurar felices resultados, las que, de masificarse, permitirán alcanzar un desarrollo forestal sustentable en el tiempo. Tenemos actualmente suficiente conocimiento para manejar el bosque nativo. Particularmente, por supuesto, aquellos bosques más simples como los renovables. Ahora, para ponerlo en manejo, indudablemente, a mi entender, se necesita fundamentalmente de una cosa con este conocimiento y con la existencia de esos bosques que están en el terreno. Se necesita una voluntad nacional, una voluntad política que determine que esos bosques no pueden ser sustituidos. Y, por otro lado, que se apoye a algunos pequeños empresarios y medianos empresarios fundamentalmente que son poseedores de estos bosques para, a través de una bonificación, a través de un subsidio, para que puedan iniciar el manejo de estos renovables sin entrar en grandes costos. Y el impulso pasa necesariamente por una bonificación a este manejo. Y lógicamente que pasa también por una acción de los ingenieros forestales en el sentido de que los planes de manejo sean adecuados, que se hagan adecuadamente y que se controlen, que se exija un seguimiento de los planes de manejo de modo que los ingenieros forestales sepan lo que está ocurriendo con ese bosque de la misma manera como un médico sabe lo que está ocurriendo con su enfermo. Son múltiples las funciones del bosque. La producción de madera es solo una de ellas. El bosque es el hábitat de un sinnúmero de seres vivientes,
pequeños vegetales, insectos, aves y furtivos mamíferos. La provisión de oxígeno para el planeta y la vital importancia en el ciclo de regulación de las aguas hacen del bosque un patrimonio de la humanidad único e irreemplazable.